Estoy en comunicación con la diputada de Bolivia por el departamento de Santa Cruz de la Sierra, Luisa Nayar. Luisa, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Muy buenas tardes, Juan. Un saludo a todos los que nos están acompañando a través de la transmisión. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo para todos nuestros compatriotas bolivianos residentes en Bolivia, en Argentina, perdón. Hoy se podría decir que en Bolivia eres la mujer del día, por lo que pasó con el caso Molares y la discusión que tuviste con el embajador argentino Ariel Lembasteiro. ¿Nos puedes comentar qué es el caso Molares y qué es lo que descubriste? Bueno, como recordarán, en 2019 nos encontramos en Bolivia con una terrible crisis política y social, lo que devino en muertes, incluidos en mi departamento, en el municipio de Montero, donde fallecieron lamentablemente 2 ciudadanos a raíz de grupos paramilitares. Dentro de estos grupos paramilitares se encontraba el señor Facundo Molares, que fue descubierto por la prensa y por los policías bolivianos. En este entendido, el señor Molares estaba preso hasta el momento en que asume el señor Arce, y como la justicia actúa bajo instrucciones del movimiento al socialismo, se lo dejó en libertad por una supuesta razón humanitaria, entre comillas, porque es humanitario soltar a un terrorista, pero no es humanitario el hecho en el que se encuentra atravesando en estos momentos la exmandataria Yanine Aparte, tú Áñez. aseveras que es terrorista porque algunos lo querían vincular con la FARC. No sé si es cierto o no, pero existió esta vinculación, por lo menos en la prensa. Nosotros hemos visto de que se ha comprobado esto a través de los distintos documentales que ha venido realizando por lo menos la prensa boliviana, y además de eso lo hemos visto implicado en hechos de violencia con uso de armamento, e inclusive él mismo menciona en una de sus declaraciones, querido Juan, que lamentablemente se encontraba a fuego cruzado y que se encontraba en medio de una guerra en el puente ubicado en esta localidad que mencioné con anterioridad. Pero ahora lo preocupante de todo esto es que tengamos a este señor nuevamente acá en Bolivia sin estar cumpliendo su condena ni su sentencia por haber estado implicado en los hechos de violencia del 2019, y que lamentablemente esté habilitado para votar en el territorio boliviano cuando supuestamente este señor simplemente había venido a hacer reportajes en las elecciones del 2019. Lo que más nos sorprende... Pero en teoría, si él está habilitado para votar, sería o ciudadano boliviano o extranjero residente en Bolivia. O si no, legalmente no puede votar un extranjero si no está nacionalizado o teniendo la residencia. Exactamente, él está habilitado para votar en las elecciones generales de Argentina en noviembre, y está habilitado para votar en la embajada argentina en Bolivia. Entonces, si un ciudadano argentino simplemente había venido a hacer un reportaje, ¿por qué ahora él está habilitado para votar? Para poder votar afuera, como bien mencionabas, necesitas acreditar tu residencia. Entonces, él ha tenido que hacer el proceso de residencia en el territorio boliviano, y justamente estos trámites, según información oficial de la Corte Nacional Electoral de Argentina, eran abiertos hasta el 18 de mayo de este año. Luego de esto dimos a conocer ante la opinión pública esta denuncia, y el señor Basteiros nos ha contestado que son denuncias delirantes, que son de mala fe, que eran en un padrón antiguo. Ahora que ya se ha saneado su padrón, se podría decir que el embajador que fue apuesto a dedo por este desgobierno, que no es diplomático de carrera, le faltó el respeto a una autoridad electa por el pueblo boliviano, como es tu caso, que eres diputada. Lamentablemente ese es el accionar pues que ha tomado este embustero. Ese apodo le hemos llevado adelante acá en Bolivia, porque lastimosamente viene él a encubrir, vamos a decir, este tipo de acciones, y por eso el motivo, él está inclusive dando a conocer de que supuestamente la Corte está siendo la que miente, cuando en realidad el que miente es él. La Corte está con un documento oficial que está en este momento. Si vos entras a la página de la Corte Nacional Electoral de Argentina, vos lo podés ver. Él está habilitado para votar. Él dijo que este era un padrón antiguo,
ahora que ya se ha actualizado el padrón hasta el viernes de la semana pasada, si mal no recuerdo, este señor sigue estando en el padrón, pero además... Se podría hacer un paralelismo, un caso similar a lo que está ocurriendo con la lamentable representación argentina en Chile, que el embajador Rafael Bielsa, que fue canciller, defiende al ciudadano Wallace, un supuesto dirigente mapuche, por hechos de violencia en Chile. En este caso, hay un ciudadano argentino que cometió hechos de violencia en Bolivia que está documentado, y la embajada lo defiende. Es un paralelismo lo que están haciendo las representaciones diplomáticas tanto en Chile como en Bolivia. Básicamente yo te puedo hablar de que lo que están haciendo en Bolivia es eso, querido Juan, y nosotros lo reprochamos y lo condenamos de sobremanera. El señor Basteiro quiere que le creamos su palabra y que no creamos en el documento que está ahorita vigente en la Corte Nacional Electoral. Él simplemente es un aliado al gobierno de Luis Arce y no es una autoridad competente en el área de habilitación o no para llevar adelante las elecciones, y que dicho sea de paso, obviamente estas elecciones conllevan a un preproceso electoral que es justamente el tema de la habilitación y de la limpieza del padrón electoral. Para poder votar, repito, en el exterior debes acreditar tu residencia. Si este señor Molares simplemente vino a hacer reportaje en las elecciones del 2019, ¿por qué ahora está habilitado para votar? ¿Por qué ahora acredita su residencia para poder votar en nuestro territorio? Esto es lo realmente lamentable y lo condenamos de sobremanera. Y aparte es un planteo muy lógico el que tú dices, independientemente de los nombres propios. Yo viví en el extranjero y uno puede votar para las elecciones de su país en el exterior si es residente en ese país, o si no, no hay otra posibilidad. No existe nada Ahora mesa de transeúntes. Exactamente, pero ahora también nos sorprende aún más que en días pasados el ministro de Gobierno de Bolivia haya salido a decir que existe presencia de grupos paramilitares que habían estado implicados en la muerte del presidente de Haití, pero no muestra pruebas, no tiene una vinculación real, simplemente ha querido montar una novela de Casi Netflix. dijo que quería matar a Arce, y también han dicho que ahora quieren hacer un golpe contra Arce. O sea, dicen cosas muy fuertes, pero no muestran la documentación pertinente. Uno, no muestran la documentación, y segundo, sus denuncias quedan al aire porque son denuncias que simplemente hacen ante los medios de comunicación y no hacen denuncias formales por la vía correspondiente de la justicia, inclusive aún ellos manejando la justicia. Pero O ahora con sea, el tema... incurren en un delito, el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, porque no son ciudadanos cualquiera los que formulan esta grave denuncia, son funcionarios que reciben un sueldo del Estado boliviano, que por ende se lo paga el pueblo. O sea, incurren en una infracción. Básicamente es eso, vos ya lo has dicho con claridad, y ahora complementando aquello, todavía no nos han podido contestar con referencia a la residencia del señor Molares. Ya hemos presentado la petición de informe con referencia a este tema, hemos hecho la solicitud días atrás y básicamente hablan de grupos paramilitares cuando se trata de inventarse casos de magnicidio, pero no hablan o no hacen referencia a los hechos reales, por ejemplo, de los paramilitares ubicados en Montero, que realmente devinieron en muerte, que realmente tenemos 2 ciudadanos bolivianos que han perdido la vida a raíz de estos grupos paramilitares. Igual Y lo recordemos que más la justicia boliviana está investigando bien a grupos paramilitares que actuaron en Cochabamba, la Resistencia Juvenil Cochala, que eso también es importante. No solo hay grupos paramilitares de izquierda, sino también es de derecha, y ambos son repudiables. Lo que es repudiable, Juan, es que no podamos tener una justicia que actúe con imparcialidad, una justicia que dé a cada quien lo que le corresponde, una justicia que simplemente se arrodilla ante las instrucciones del movimiento del socialismo. Tenemos un tribunal constitucional que un día reconoce a Yanine Áñez y al otro día, cuando asume el MAS, no lo hace. Al otro día viene a decir nuevamente que sí es constitucional. Entonces, qué lógico, qué Con la actitud congruencia alguna. del fiscal general Lanchipa. Defendía a Áñez, ahora defiende al MAS. Hay una doble vara, lamentablemente.
Lo que pasa es que con la Anchipa, no debes olvidarte, Juan, que fue designado en el gobierno de Evo Morales y claro, tiene que salir a defenderlo. Inclusive hay gente del MAS que está pidiendo su renuncia, pero está pidiendo su renuncia porque no fue leal a Evo cuando cometió el fraude electoral. Entonces, evidentemente vemos que la justicia, el Ministerio Público y todas estas instancias lo que hacen es someterse al partido de gobierno de turno. Otra instancia que Entonces, también tiene que ver con la justicia, la Defensoría del Pueblo. Se venció el mandato de Nadia Cruz y aún continúa en el cargo. No quieren eh, nombrar eh, defensor del pueblo. También es grave. en realidad la señora Nadia Cruz no tuvo ningún mandato en ningún momento, simplemente ella estuvo en interinato, al igual que los cientos de instituciones públicas de Bolivia que han tenido que estar en interinato y que están hasta la fecha. Tenemos el caso de la señora Nadia Cruz, tenemos el caso de la presidenta de la aduana, tenemos el caso del señor Aguilar de la Policía Boliviana, lo mismo sucede con las Fuerzas Armadas. Y esto es totalmente vergonzoso porque desde la bancada de Comunidad Ciudadana, por ejemplo, hemos presentado el proyecto de ley con referencia a los interinatos y hasta la fecha se ha podido tratar en un debate en el Pleno de la Cámara de Diputados, porque claro, este es el gobierno de los interinatos, es el gobierno que pretende dejar en sus cargos a dedo y no a sometimiento de la Constitución Política del Estado como establece nuestra norma magna. Entonces, mientras no tengamos autoridades seleccionadas como corresponde según la Constitución, vamos a seguir teniendo personajes nefastos como la señora Nadia Cruz, como la presidenta de la aduana, como el comandante general de la policía boliviana. Y en esta lógica urge de sobremanera que se pueda llevar adelante el tratamiento de este proyecto de ley. Muchísimas gracias, muy amable.